Si te estás preguntando cómo es la vida de un mangaka de éxito, si crees que hay pues fama, fortuna, dinero detrás de todo ese éxito, nada más lejos de la realidad. Hoy vamos a hablar de lo miserable y difícil que puede llegar a ser la vida de un mangaka de éxito. Hoy vamos a hablar de la vida y obra de Masashi Kishimoto. Bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de la serie Todo sobre Naruto, una serie que estamos haciendo aquí en el canal, desgranando todo lo que hay que saber sobre Naruto. En el día de hoy vamos a hablar de su autor, Masashi Kishimoto, mangaka de renombre, posiblemente de los mangakas más exitosos en la historia. Pero si te perdiste alguno de los vídeos anteriores de la serie, no te preocupes porque te voy a dejar un vídeo por aquí para que puedas ir a ver. Hablemos de la vida y obra de Masashi Kishimoto. Masashi Kishimoto, nacido en la prefectura de Okayama, en Japón, el día 8 de noviembre del año 1974. Junto con su hermano gemelo menor, Seishi Kishimoto, que también es mangaka y es autor de los mangas 666 Seitan y Blazer Drive. Durante su infancia, Kishimoto ya mostraba bastante interés por el tema de los dibujos animados y de los cómics. Al igual que la mayoría de los niños en Japón de su edad, él disfrutaba de la serie de Doraemon. Doraemon fue un tremendo fenómeno de masas y más en esta generación. Así que no es de extrañar que haya influenciado a tantísimos mangakas en la actualidad. Algo que pasaba que era muy curioso y es que Kishimoto, al igual que también otros niños en clase, hacían dibujos sobre Doraemon, hacían pues a los personajes, las situaciones o los aparatos que Doraemon traía a través de su bolsillo mágico. Y es aquí en su más tierna infancia donde despierta un poco la vena, ¿no?, perfeccionista que tiene Masashi Kishimoto a la hora de dibujar, porque algo que él había notado desde pequeño eran los errores, los pequeños fallos que cometían sus compañeros de clase a la hora de hacer personajes, a la hora, por ejemplo, de dibujar a Nobita y no le ponían las gafas, o que les cambiaban el peinado a personajes, pequeños detalles que él se fijaba, entonces corregía a sus compañeros y les enseñaba a cómo dibujarlos bien. Que igual eso te hace un gran dibujante, un gran ilustrador, pero no la persona más simpática de clase. Durante su infancia, Kishimoto ya pensaba que el manga era genial y soñaba con convertirse en un mangaka muy famoso como Akira Toriyama. Y en esta etapa crea su primer manga llamado Hiyatari-kun, el cual su historia giraba en torno a un ninja que se movía por las sombras. En los años de juventud de Kishimoto, en la secundaria, él seguía dibujando, pero a la vez se tenía que centrar en sus estudios y también le encantaba el deporte, sobre todo el béisbol, por lo que sus aficiones de mangaka se iban quedando un poquito en nada. Él seguía disfrutando del dibujo, pero también se iba entremezclando con el resto de actividades sociales propias de alguien de su edad. Aunque en algunas entrevistas ha reconocido que hay un punto de inflexión a la hora de dedicarse de lleno al manga, y es que él un día estaba paseando por la calle y vio un póster promocional de la película Akira, basada en el manga de Katsuhiro Otomo. En el momento en el que él ve el cartel de Akira, le revienta la cabeza, le cambia completamente la visión. Es más, se quedó absorto en esa ilustración, pensando cómo puede ser que alguien dibuje tan bien. En este momento Akira se convierte como una especie de obsesión para Kishimoto. Empieza a perseguir ese diseño, esa calidad de imagen, esa narrativa visual a la cual persigue como si se tratase de una quimera inalcanzable. Él incluso a día de hoy sigue dibujando, persiguiendo asemejarse todo lo posible a la imagen de Katsuhiro Otomo. Esto marca un antes y un después en el estilo y en el diseño de personajes que tiene Kishimoto. De hecho, se empiezan a parecer cada vez más a Katsuhiro Otomo. Se podría decir que lo estaba emulando o hasta copiando, es decir, que estaba llegando a un punto de imitación. Pasaba muchas horas del día estudiando y tratando de entender el estilo de Katsuhiro Otomo, y no era capaz. Lo mismo hacía con su gran otra referente, su gran otra inspiración, Akira Toriyama. Se ponía a analizar cuadro a cuadro, viñeta a viñeta, trazos, dibujos, planos, absolutamente todo. Se convirtió en su obsesión y se dio cuenta que él no era capaz de hacer eso, ni el dibujo de Toriyama ni tampoco el dibujo de Otomo. Ahí es cuando él tiene la gran revelación. No puede hacerlos porque no es ellos. Él descubre que el dibujo y el estilo original que tienen es parte como de su ADN. Es decir, cuando uno desarrolla un estilo propio, no puede ser imitado. Y si es imitado, desde luego, no va a ser tan bueno como el original. Con lo cual pone todo su empeño y todo su esfuerzo en mejorar su estilo personal y obtener un estilo propio. Pero esto es complicadísimo, no. Lo siguiente: a nivel artístico, poder desarrollar dentro de un mercado tan saturado como el del manga un estilo propio, una reseña, una manera de ser reconocido a través de tus dibujos,
es una tarea titánica y solo a la altura de los mejores. Es por eso que Kishimoto, con la idea clara de que el éxito de Otomo, así como el de Toriyama, desprendían de tener un estilo personal, al acabar la secundaria se apunta a una academia artística para poder mejorar sus técnicas de dibujo y que de esta manera conseguir desarrollar su estilo personal. Lo cierto es que Kishimoto al final no acabaría sus estudios en la academia artística y pasaría a dedicarse pura y exclusivamente al manga y a su estilo. Hablemos de los primeros trabajos y las primeras publicaciones de Masashi Kishimoto. En 1995, Kishimoto crea el manga titulado Karakuri. Un manga de ciencia ficción ambientado en un futuro distópico donde pues hay cyborgs, androides, donde la trama gira en torno a un protagonista que nos recuerda un poquito o un muchito a Sasuke Uchiha. Lo cierto es que cuando termina de preparar este manga, se lo enseña a su hermano Seishi buscando pues la aprobación o consejos sobre cómo lo veían. Le interesaba mucho la opinión de su hermano gemelo. Al fin y al cabo, ambos se estaban preparando como mangakas, ambos habían tenido las mismas inspiraciones e influencias. Y digamos que Seishi pues fue un poco brusco a la hora de catalogar y de decirle que una basura y que no valía para nada. Desalentado por la opinión de su hermano, se dirigió a su padre para que evaluara su manga, y más o menos su padre le dijo que también era una basura, hablando mal y pronto. Kishimoto se da cuenta que la opinión de su entorno no le valía, necesitaba una valoración objetiva de su trabajo, algún profesional que pudiese criticar, evaluar el estilo, la originalidad y sobre todo el valor artístico que tenía su trabajo Karakuri. Es por eso que lo presenta a la editorial Shueisha, editorial encargada de la famosísima revista Shonen Jump, entre muchas otras. Y es gracias a esto, gracias a que le envía a la editorial su manga, que comienzan sus andanzas como profesional del mundo del manga, ya que en el año 1996, al año siguiente de habérselo enviado, le vale un premio, una mención honorífica de los Hop Step Award. Es un premio que se le da a los mangakas novatos para animarlos a seguir en su camino y reconocerlos como futuras promesas del mundo del manga. En el momento de recibir esta mención, Kishimoto tiene 22 años. Aunque también hay que decir que dentro de todas estas publicaciones galardonadas y mencionadas, Karakuri tenía la peor valoración de los fans, es decir, había hecho un producto artísticamente bueno que la industria le gustaba, pero que no conectaba con su público. Y es que la Shonen Jump, en todas las publicaciones que hace, tiene un termómetro, por así decirlo, para medir qué es lo que más le gusta a los lectores de su revista. Entonces la gente puede votar cuáles han sido sus mangas o sus publicaciones o sus capítulos favoritos. Incluso también se hace para medir cuáles son los personajes más populares, porque de esta manera tienes los datos de lo que le gusta a la gente y sabes qué figuras se van a vender más, entre muchos otros artículos de merchandising. Este tipo de termómetros, este tipo de ideas de contacto directo con lo que el fan quiere, es lo que les ayuda a ellos a seguir en vigor más de 40 años después desde la primera publicación de la Shonen Jump. Y es que para que un manga tenga éxito realmente lo que tiene que haber es un equilibrio entre industria, es decir, generar dinero, lo que gusta a los fans y la parte creativa del autor. Cuando esas tres partes están en equilibrio, es decir, que el autor se sienta realizado y pueda contar la historia que quiera, que esta historia conecte con la gente se sienta representada por ella y que la industria tenga un retorno económico de dicha historia, es la santa trinidad del éxito, vamos a llamarla. Volviendo a la vida de Kishimoto, tras recibir este premio se le asigna un editor. Dentro del mundo del manga, la figura del editor ayuda sobre todo a tener centrado al autor para que no se pase, por así decirlo, de artista y tenerlo conectado con los intereses propios de la revista donde se va a publicar. En este punto, Kishimoto empieza a trabajar con su editor Kosuke Yahagi y trabajó en una serie de proyectos que al final acabaron siendo rechazados. Hasta que por fin en el año 1999 aparece un tomo autoconclusivo que le cambiaría la vida para siempre a Kishimoto. Hablamos de un one shot, un tomo que se empieza y acaba, titulado Naruto. Para que entendáis cómo funciona esto, muchas series que estamos siguiendo a día de hoy, como puede ser el caso de Naruto o One Piece, antes de pasar a ser serializadas, se lanza un capítulo piloto, por así decirlo, un capítulo, un one shot, que te muestra cuál es el potencial de la historia, cuáles son los protagonistas y un poco cuál puede ser la motivación. De hecho, One Piece tuvo 3 one shots antes de convertirse en la serie
que estamos viviendo a día de hoy. Incluso ni siquiera tenían el mismo nombre. Cuando se presentó por primera vez, las dos primeros one-shots se llamaban Romance Down. En estos one-shots puede haber bastantes variaciones hasta que la obra final se trabaja bien con editores, o bien porque el autor quiere coger otro enfoque, o por las propias anotaciones y reseñas que han obtenido de los fans y de los lectores. En este one shot de Naruto hay unas cuantas variaciones con respecto a la obra final, pero en esencia se mantenía la clave de Naruto, que es la búsqueda de la amistad, los lazos personales, todo ambientado en un mundo de ninjas. Se podría decir que la obra final ha sido bastante fiel, solo que han hecho unas cuantas variaciones para la serialización y para que la trama pues fuese bastante sorprendente. Cuando un one shot se aprueba para ser serializado, aquí se puede decir que ya pasas a jugar en las ligas mayores, en la primera división de mangaka. Y esto supone una presión enorme. Supone la presión de los fans, de la editorial y la propia presión a la que se somete el autor, ya que está adquiriendo unos compromisos a medio largo plazo en función del éxito que tenga su obra. Y hay veces que nosotros como fans lo que podemos recibir es la parte pues de éxito, ¿no? De wow, tu manga ha vendido tantos millones de copias, o qué impresionante, cuánto merchan hay, o qué popular es esta serie, que incluso pues ahora tiene un anime y películas, ¿no? Nos llega una imagen de éxito abrumador. Pero ¿qué es necesario para llegar a ese éxito? El compromiso de un mangaka con su obra es descomunal y roza lo inhumano. Para que te hagas una idea de lo que supone esto, te voy a decir cuál era el horario de trabajo durante la publicación de Naruto. Cómo era la rutina de trabajo de Masashi Kishimoto. Él tenía dos ritmos de trabajo con dos jornadas bastante marcadas. La primera, la intensiva, era de lunes a jueves. Durante estos días se hacía la preparación del manuscrito borrador y el entintado del mismo. Su jornada empezaba a las 12 de la noche, hasta las 6 de la mañana trabajaba. Dormía 3 horas desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, volvía a trabajar desde las 9 hasta la 1 del mediodía, a la 1 paraba 1 hora para comer y luego desde las 2 hasta las 11 de la noche trabajaba sin descanso. A las 11 paraba 1 hora para cenar y darse un baño. Y volví a empezar el siguiente ciclo de 6 horas. Así 4 días. Esto es una salvajada. Durante 4 días de la semana, él dormía un total de 12 horas. O sea, estaba durmiendo 3 horas al día. Los viernes y los sábados ya preparaba el storyboard de lo que iba a trabajar el lunes a jueves siguiente. Por lo que tenía la siguiente distribución horaria. De 10 de la noche a 3 de la madrugada trabajaba. Dormía desde las 3 de la madrugada hasta las 9 de la mañana. Un total de 6 horas. Luego, desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía, buscaba recursos y materiales, así como ver vídeos para buscar inspiración. Desde la 1 del mediodía hasta las 3, almorzaba y limpiaba. Luego, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde, trabajaba. Y desde las 8 hasta las 10, se cenaba y se daba un baño. El domingo también, en principio, era su día de descanso. Pero como él notase que no había acabado, no estaba conforme con la calidad del manga, se ponía a trabajar más tiempo en él hasta que lo tuviera perfecto. Y esta rutina no es algo que haya estado pues temporalmente o durante unos meses, no, esta es la rutina de trabajo que él llevó durante 15 años. Es una auténtica locura. Para que os hagáis una idea a nivel personal lo que esto le supuso. En el año 2003, Kishimoto contrae matrimonio, es decir, 4 años después del comienzo de la publicación de Naruto. No pudo ir a su propia luna de miel, porque no era capaz, por el calendario de publicaciones que tenía, no podía tomarse vacaciones. Tuvo su luna de miel con su esposa en el año 2015, cuando acabó la publicación de Naruto. Que también te digo, vaya santa la mujer de Kishimoto de aguantarle este ritmo incansable de trabajo. Tras la finalización de Naruto, la pareja también pudo tener a su hijo y en el año 2014, poco antes de acabar la serie, fallece el padre de Masashi Kishimoto, a quien le dedica en su memoria el capítulo 668. Lo cierto es que a pesar de haber acabado la serialización, él sigue vinculado al proyecto de Naruto y supervisando artísticamente toda la producción. Durante varios años Kishimoto fue un padre ausente debido al tremendamente exigente ritmo de trabajo que se autoimpone. Lo cierto es que para el hijo de Kishimoto es mucho más fácil reconocer a su padre como el autor de Naruto que como un padre. Y lo cierto es que esto le ha traído varias complicaciones domésticas. Y estas complicaciones, de hecho, él busca representarlas en la obra de Boruto Next Generation, que sería su próximo proyecto. Boruto Next Generation pasa a publicarse en la revista V-Jump en mayo del año 2016. En este proyecto Kishimoto trabaja como supervisor del manga, junto con Ukio Kodachi y Mikio Ikemoto.
En noviembre del año 2020 se anuncia que Kishimoto pasaría a tomar las riendas de la escritura de Kodachi, comenzando desde el capítulo número 52 del manga, es decir, que ya no solo se encarga de la supervisión, sino ahora además es el guionista de la obra. Y actualmente sigue trabajando en su obra de Boruto, la cual además tiene su adaptación al anime y hasta ya ha tenido su propia película. Y todo apunta a que seguirá la estela del éxito heredada por Naruto. Hoy por hoy la industria del manga es mucho más competitiva que lo era en la etapa en la que Kishimoto era joven, en los años 90, ya que hay que tener en cuenta que cada año miles de graduados de las diferentes instituciones y academias de manga se gradúan buscando su hueco en el mercado. Y lo cierto es que no hay sitio para todos. El problema es que genera una gran ola de frustración y de gente que tiene que reciclarse en otros trabajos pues medianamente vinculados a la ilustración, como puede ser el caso de la publicidad, diseño gráfico o decoración. El lado positivo que nos deja es para los lectores, es decir, para los fans, porque al haber tantísima competencia nos garantiza que solo las mejores obras de cada generación y de cada ámbito lleguen a publicar. Sin nada más que añadir a este vídeo, te agradezco que te hayas quedado hasta el final y nos vemos en la próxima entrega de Todo sobre Naruto.